Entrevistada a Francisco Párez acá en Molusco TV. Gracias por estar con nosotros. Suscríbete a este canal de YouTube, dale a la campanita, a la caja de comentarios. Bien importante hoy la caja de comentarios de diferentes temas que vamos a estar tocando ahí. Queremos obviamente saber tu opinión full. Francisco, ¿cómo tú estás, papi? Todo bien, gracias a Dios. Bien impresionado con el desarrollo de tu estudio y todo el proyecto que lleva a cabo, Molusco. Vas creciendo en un ritmo más grande que el gasto público en Puerto Rico. El crecimiento de la plataforma y el apoyo de la gente de verdad ha sido bien chévere. Y a veces como que estamos todos los días trabajando, no sé si te pasa, y a veces no razonamos o no caemos en sí de dónde poco a poco hemos ido caminando. ¿Y de dónde vienes? ¿Y de dónde venimos? ¿Y cuál es la tendencia? Y eso es bien importante. Eso es bien importante de vez en cuando caer en esa razón, o sea, en saber de dónde venimos. Porque esto viene de literalmente una computadora, una cámara, un micrófono y una consola sola. Literalmente así empezamos a hacer YouTube. Y aquí tenemos el estudio. Tenemos unos gastos increíbles. Sí, me puedo Es imaginar. un riesgo brutal. Tenemos un nominón. Pero un riesgo que quisimos, tú sabes, meterle. Y si tenemos el apoyo del público y el apoyo de los clientes, pues me parece maravilloso. Hace 3 años que no los visitaba y mucho ha cambiado de hace 3 años para acá. ¿Verdad que yo te entrevisté hace unos años atrás, verdad? Sí. Y en el telón negro. Sí. Fondo negro, Sí. sillas amarillas. Sí. Bienvenido aquí, papi. Gracias. Para los que no saben, exsecretario de Hacienda, una persona que se pasa constantemente en diferentes medios de comunicaciones hablando literalmente de los gastos del país, hablando del país, del futuro. Y obviamente para a todo el que le importa Puerto Rico, pues yo creo que es importante escuchar esta conversación y compartir este contenido. A todo aquel que le importa Puerto Rico y el futuro. Porque una cosa es lo que realmente podamos decir que nos encanta Puerto Rico, HPR es otra cosa y para aquí y para allá. Y yo siempre utilizo la frase de Bad Bunny, HPR es otra cosa, porque sin duda alguna HPR es otra cosa. HPR es otra cosa sus costas, sus playas. HPR es otra cosa su gente. HPR es otra cosa nuestra cultura. HPR es otra cosa nuestros festivales. HPR es otra cosa, un montón de cosas bien maravillosas que tiene Puerto Rico. Ahora, todas esas cosas que yo acabo de hablar no son sostenibles si seguimos caminando por la dirección en la que estamos caminando. Yo te estaba diciendo fuera de cámara que yo soy una persona que sí, puedo tener esperanza, puedo tener la fe, pero si eso no va acompañado de una buena dirección, eso sencillamente se queda en meras frases. Eso de que la fe mueve montaña, pues sí, la fe puede mover montaña. Pero mal dirigido, no hay montaña que se mueva, no vamos a ir por una buena dirección. Y yo siento que Puerto Rico va por el barranco hace tantos y tantos años. Yo tengo 45 años y yo desde que tengo uso de razón, siempre escucho la frase de que estamos jodidos, de que estamos jodidos, de que estamos jodidos. Si yo fuera realmente a analizar en qué momento Puerto Rico estuvo bien, por lo menos desde que yo nací y de que tengo uso de razón, yo siento que no estamos bien, porque si me dejo llevar por mi entorno, todo el mundo siempre decía que esto está jodido. ¿Qué ha jodido? Me acuerdo de los titulares porque yo desde muy joven veía noticias. Siempre me gustó Aníbal González Irizarry, Telenoticias en Acción. Me encantaba ver noticias desde mucho maquito, desde niño. Tú se lo puedes preguntar a mi papá. Así que yo mostré un interés por mi país desde muy joven, por siempre estar empapado de información y toda la cosa. Entonces, de repente, Puerto Rico está jodido siempre. Pero cuando empezamos a analizar el país, no es cierto. Es desde un momento en adelante que se empezó a joder. ¿Desde qué momento Puerto Rico se empezó a joder? Mira, coincido contigo primero, ¿verdad? Y quiero reaccionar. A pesar de que Puerto Rico tiene unos recursos y que puede ser un paraíso, eso no nos exime de tener que tomar decisiones correctas y trabajar duro por nuestras familias y por la sociedad, que comienza desde la educación, luego de la educación la disciplina, de trabajar en lo que uno se dedique, en los proyectos que uno se dedique, con valores, principios, siempre. Yo, en cuanto a Puerto Rico, la parte económica, uno puede ver un desequilibrio, particularmente a comienzos de los años 2000, no puede decir 2004, 2005, ya se veía que Puerto Rico no iba a tener mucho más tiempo para poder esconder ciertas realidades. La deuda pública iba creciendo en una cantidad alarmante. Eso solo se siguió agudizando
en la época cuatrenio de Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño, que tuvieron que manejar el asunto del endeudamiento, reventando ya con García Padilla. Y digo estos nombres no para culparlos a ellos, sino para enmarcar a la gente cuál era la situación financiera que estaba enfrentando Puerto Rico. Entonces también hubo unos desarrollos que yo creo que fueron, muy poco se habla, que hubo a nivel de contabilidad de gobierno, y solo 30 segundos para explicar este tecnicismo. Las deudas de los sistemas de retiro, los gobiernos no venían obligados a representarlos en sus estados financieros. Eso comenzó cerca del 2013, 2014, cuando Puerto Rico ya se ve en esa obligación de tener que registrar en sus libros de contabilidad la deuda de los sistemas de retiro. Ahí básicamente se transparentó el descalabro fiscal que ya tenía Puerto Rico. O sea, se vio una realidad, claro, de lo jodido que estaba y por dónde íbamos. Sin duda. Que eso ha sido un dolor de cabeza desde ese momento histórico hasta el día de hoy, que siguen cobrándonos mucho más dinero en nuestra factura de la luz para pagar pensiones de un dinero que ya existía y que el gobierno lo gastó de manera irresponsable, dejando básicamente a los pensionados hermanos sin su dinero. Y se vio con la Autoridad de Energía Eléctrica también. Aquí estuvimos escondiendo el verdadero costo de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica por años, escondiéndolo, poniéndolo como debajo de una alfombra, emitiendo deuda y deuda y deuda para pagar cosas tan básicas como la nómina. Tú te verías a ti en este proyecto que llevas, pagando con la tarjeta de crédito cosas tan recurrentes como la nómina. No va a pasar nunca. Porque si te encuentras en esa situación, sabes que puedes que estar enfrentando un aspecto, ¿verdad? Un issue estructural. No lo hice ni tan siquiera en la pandemia, no lo hice en el huracán María. Obviamente hicimos ajustes, pero siempre nos mantuvimos pagando la nómina, pero con el dinero que estaba en cuenta. Sí. No con una tarjeta de crédito, no cogiendo prestado, porque al final del día no es sostenible y esto te va a explotar en la cara. Sí. Y a lo que voy es que con la Autoridad de Energía Eléctrica se hizo eso por muchos años, se estuvo escondiendo el verdadero costo. ¿Y por qué? En gran medida hay muchas, ¿verdad?, decisiones que se tomaron. Yo creo que la peor fue el reclutamiento desmedido. El tú tener una nómina tan abultada, tanto en energía eléctrica como en la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y en el mismo gobierno, básicamente se comenzó a repartir miseria, Molusco, y nos sentenció a la situación que estamos viendo hoy. Repartir miseria. Sí. Repartir miseria. Sí. Obviamente, cuando terminas de hablar de lo que estás hablando, me acuerdo cuando era bien joven, chamaquito, que las aspiraciones de muchas personas con los que yo estudiaba era básicamente que sus papás les decían es salir del cuarto año, un bachillerato, directo al gobierno. ¿Por qué? Porque en el gobierno tú trabajas 30 años, después te retirabas, ahí tenías tu plan de retiro y se acabó. Porque en el gobierno todo era ahí, atornillamiento, trabajo seguro. Y ahí es que tú hablas básicamente de las contrataciones desmedidas. Y específicamente la Autoridad de Energía Eléctrica. Había un montón de contrataciones desmedidas. También en el mismo gobierno había un montón de contrataciones desmedidas. Y esas eran las aspiraciones de la gran mayoría de puertorriqueños de nuestra época. Sí, trabajar en el gobierno, retirarte a los 30 años y vivir de la pensión. Correcto. Y eso lo estuvieron en parte pagando nosotros con la tarifa, pero parte de los bonistas que prestaron dinero. Mucha gente habla de tu participación y de lo que estuviste haciendo, tu gesta, ¿no?, en el Departamento de Hacienda. Pero tú tienes que haber venido de algún lado. ¿De dónde sale Francisco Vález? Mira, yo comencé mi carrera en una firma pequeñita. Trabajaba mucho con la banca. Eso fue como a los 21 años, ayudando a hacer reportes regulatorios. Luego me recluta a Deloitte en el departamento de taxes. Ahí estuve 6 años, como del 2010 hasta el 2016. Ahí se me presenta la oportunidad de formar parte del equipo del Departamento de Hacienda como secretario auxiliar de rentas internas. Entró en el 2017 al Departamento de Hacienda y estuve 2 años y medio. Y ahí tuve el privilegio de ser promovido a secretario de Hacienda en el 2019 y estuve en el Departamento de Hacienda desde el 2019 hasta comienzos del 2024. Entonces, ¿cómo llegas a ser secretario de Hacienda? O sea, ¿tú aspirabas a eso o sencillamente vieron lo que estabas haciendo en la plaza, o sea, en la posición que tenías? ¿Cómo? Mami me hace un cuento. Yo decidí hacer una maestría en taxes, ya luego de haber sacado el CPA y de estar trabajando en Deloitte. Y cuando le explico a mami que iba a hacer una maestría en taxes, mi mamá me pregunta, ¿pero para qué tú vas a estudiar algo tan que muy poca gente estudia así a profundidad?
Y eso fue como cerca del 2014, 2015. Y le dije, pues mami, una persona que va a administrar el Código de Rentas Internas de Puerto Rico. Así que yo lo veía como una pasión y una misión. Tuve, ¿verdad?, la bendición de poder conocer en aquel momento el candidato a la gobernación, Ricardo Rosselló. Compartí con él, me encontré con él en una librería en Santurce. Le entregué mi resumen, participé, fui parte del equipo que escribió la parte de la plataforma. Y cuando Ricardo Rosselló gana la gobernación, le ofrece a Raúl Maldonado ser secretario de Hacienda. Y Raúl Maldonado, el siguiente día, va a donde mí y me dice, mira, Paco, me van a designar secretario de Hacienda, escoge de subsecretario para abajo, yo quiero que esté en mi equipo, escoge el puesto que tú quieras. Y yo escogí secretario auxiliar de Renta Interna y Política Contributiva, que es el que maneja la administración contributiva del departamento. Es que eso fue para lo que habías estudiado. Y claro. Así que básicamente... y después Me estuve preparando para eso. Te estuviste preparando para eso sin saber que te iba a tocar. Porque Sí. era como una ruleta rusa. Aunque era claro. Sí, porque uno simplemente lo llama, ¿no? Y dice, no, estas son mis aspiraciones, esto es lo que yo deseo. Pero tú no sabes si realmente se va a decir o no. No, claro. Y se te dio. Pero es como todo en la vida. Claro. Yo me preparé para ser secretario auxiliar de Rentas Internas. Sentía que el CPA no era suficiente. Sentía que la experiencia en Deloitte no era suficiente. Así que ahí hice la maestría para tratar de acelerar un poco el conocimiento y poder estar a la altura de lo que ese puesto requería. Viendo esta foto tuya, me la pueden poner en pantalla. Solamente hay un consejo simplemente que te quiero dar, Francisco. Nunca más te vuelvas a quitar la barba. Y el recorte está terrible. Y el recorte está cabrón. O la falta de recorte. La falta de recorte. Mira la patilla, Sí. patilla pero violenta. Sí. Ahí yo tenía 28 años. Ahí tenía 28 años. Eso fue en el 2017. A comienzos del 2017, recuerdo. Eso fue una charla en Atorrey. ¿Cómo olvidar ese día? Fue una época muy, muy bonita. 28 años y ya allí en un puesto clave en el Departamento de Hacienda. De verdad que yo fui muy bendecido y agradecido. Cuando uno entra joven en una posición de liderazgo, uno empieza a ser jefe de gente que es mayor que uno. ¿Qué tal te fue siendo jefe de gente mayor que tú? ¿Te respetaron al principio? ¿Fue difícil? Siempre es complejo, pero yo resolví la cosa llegando antes que nadie y yéndome más tarde que cualquier otro empleado del Departamento de Hacienda. Yo en esa época llegaba al departamento cerca de las 6:40 de la mañana. Ya a las 7 de la mañana estaba en mi escritorio y me iba cerca de las 9, 10 de la noche. Lunes a jueves. Los viernes hacía como 10 horitas más de trabajo. Así que la falta de años de experiencia, yo creo que yo traté de alguna manera poderla sustituir con más horas de trabajo durante mi tiempo de experiencia, que era más corto en términos de años. Pero tú no jamás pensaste que algún día tú ibas a ser secretario de Hacienda. Si tú supieras, en febrero de 2017, Raúl Maldonado, que era el secretario de Hacienda, me dice, Acho, tú vas a acabar en esta silla. ¿Sí? Me dice tú, yo tengo mucha esperanza de que en algún momento tengas la oportunidad de ser secretario. Por las cualidades que tal vez vio en mí en ese momento. No sé qué él vio, que él lo pudo predecir. De hecho, por eso es que contrata a Manuel Díaz Saldaña en el Departamento de Hacienda como asesor. Manuel Díaz Saldaña fue un ex contralor, ex secretario de Hacienda. Le pide... Mira, yo tengo un muchacho de 28 años allá en el 6º piso, secretario auxiliar de Rentas Internas. Por favor, guíalo y ayúdalo a que pueda hacer las cosas de una manera efectiva, porque tenía mucha esperanza en mí. Así que yo vivo súper agradecido a Raúl Maldonado también por la oportunidad que me dio allí en Hacienda. En tu momento en el Departamento de Hacienda, ¿cuál es tu legado? ¿Qué es lo que tú dejaste ahí antes de irte? Yo creo que siento que humanicé la silla de secretario de Hacienda, que le di un giro un poco distinto, donde el secretario de Hacienda podía ponerse en los zapatos del otro, que es verdad que hay que recaudar impuestos, que hay que ser estricto, que hay que ser riguroso, que hay unos deberes de acomodo de lugar, mantener balanceado el presupuesto de Puerto Rico, pero hacerlo en mi caso, con caballerosidad, con cortesía, con firmeza y de una manera mucho más humana, que tal vez lo que se veía antes. Sentir el dolor de la gente, las insatisfacciones,
La crítica, nunca tuve miedo a la crítica, me gustaba mucho que me criticaran para poner los pies en la tierra y poder aprender de mis errores, porque yo cometí muchos errores en Hacienda. Nunca fueron de mala fe ni por falta de rectitud de intención, pero sí cometí mis errores. Era importante que se me señalaran para poder mejorar de cara al futuro. ¿Cuál fue ese mayor error que cometió Francisco Páez en Hacienda? Mira, yo creo que la parte financiera, Hacienda tiene dos funciones principales. El recaudar los fondos y el manejo financiero. Yo, tal vez, ¿verdad? Las condiciones, uno se tiene que poner en contexto. Priorizamos SURI, que es el manejo financiero o el sistema financiero del recaudo de impuestos. La verdad es que debía haber también puesto más atención aún en la digitalización del componente financiero del gobierno. Al punto tal que dejamos el proyecto corriendo y al día de hoy todavía no lo han podido culminar. Pues te da a saber la magnitud del hecho y hubiese deseado haber sido más rápido en esa tostada y haber dejado eso ya implementado para que los secretarios subsiguientes no tuviesen que manejar estos procesos de transición de sistemas de información a otros como los tuve que manejar yo en Hacienda. Hubiese querido ser más vocal contra la Junta, pero ahí habían unos aspectos, ¿verdad?, de estilo de política pública de los gobernadores, particularmente el gobernador Pierluisi. Él no quería mantener este tono de confrontación con la Junta y hay sus razones válidas para eso, pero yo sentía que el pueblo de Puerto Rico no entendía la magnitud de la intromisión, a mi juicio, indebida e ineficiente que la Junta tenía sobre el Departamento de Hacienda. Que a veces yo pienso que estuvo a medio pocillo en Hacienda. Yo hubiese podido, con mi equipo de trabajo, hubiésemos podido lograr más cosas por el departamento durante mi término si no hubiese tenido esa intromisión tan improcedente de parte de la Junta de Supervisión Fiscal. La Junta de Supervisión Fiscal tenía cero conocimiento de cómo corría el Departamento de Hacienda. Yo no quiero decir cero conocimiento, pero ninguno de ellos ha sido secretario de Hacienda por 5 años. Eso... Nosotros teníamos la experiencia. ¿Y qué locuras ellos lograron? ¿Qué opinaban ellos o qué instrucciones daban? Yo no podía ni extender la fecha de vencimiento de la planilla sin pedirle permiso. Yo no podía redactar un boletín informativo del Departamento de Hacienda sin enviarlo para allá para que me dieran sus comentarios. ¿Sabes lo que es eso? Someterte a ese trámite burocrático cuando los recaudos estaban trepados a niveles históricos nunca antes vistos en Hacienda ni en la historia de Puerto Rico. Y entonces tú tienes que pedirle permiso a ellos. ¿La autorización cuándo venía? A veces demoraba semanas, a veces meses, dependiendo. A veces días, pues cuando yo me daba, ¿verdad?, que veía que eran unas situaciones un poco más críticas o más de emergencia, pues sí, ellos mostraban cierto grado de apertura, pero solo el ejercicio, ese escrutinio tan innecesario, porque si es que estamos tirando la casa por la ventana, pues busca a la esposa y méteme preso. Pero realmente lo que estábamos tratando de lograr era un sistema mucho más eficiente, y el recaudo de impuestos tú no puedes ir con el bate todo el tiempo. Hay muchas cosas que tú tienes que ceder porque en el recaudo de impuestos hay un gran componente psicológico a la hora de recaudar impuestos. Entonces tú te afectas adversamente si la gente lo único que ve es lo adverso. Te pone en una situación un poquito más desfavorable para poder recaudar. La gente tiene que ver cosas positivas para que estén más propensos a voluntariamente cumplir con sus responsabilidades contributivas. Y a veces explicar por qué estábamos tomando X o Y decisión positiva pro contribuyente ante la Junta era un trámite bien severo y muchas veces marcado en la ignorancia, porque ninguno de ellos estuvo en esa silla por los 5 años que estuvo ahí casi de secretario de Hacienda. ¿Cuál fue la peor decisión que la Junta de Control Fiscal tomó cuando tú estabas en el poder del Departamento de Hacienda? Impedir que se implementaran reducciones en tasas contributivas. De una manera bien arbitraria, la Junta exigía que para reducir impuestos en alguna línea, en algún segmento de la población, tenía que venir acompañada de un aumento en recaudos en otro. Y eso parece que hace sentido. No hace sentido si te impiden utilizar reducción en el gasto público para subsidiar esa reducción en tasas contributivas. Pues tú recaudas impuestos para correr el Estado. Si el Estado puede correr con menos dinero, pues puedes darte el lujo
de reducir la carga contributiva, pues ellos no aceptaron utilizar el gasto público, una reducción en gasto público para reducir las tasas contributivas. Y para mí eso fue un grave error y ha sentenciado o sentenció lo que fueron, ¿verdad?, los resultados de los pasados 10 años desde que ellos están, que es un Puerto Rico como inerte, como que nos mantenemos, no salimos, como que nos mantenemos en el mismo sitio. Y en gran medida es porque no hemos podido de alguna manera compactar ese componente gubernamental, ese gasto público, reducirlo en aras de poner el dinero en el lado de la gente y que la gente decida cómo quiere desarrollar sus proyectos y sus empresas o su vida privada. Todo lo contrario, bajo la Junta, esa decisión arbitraria es la que ha mantenido esta tendencia alcista al gasto público una y otra vez, porque los políticos no ven un incentivo de reducir el gasto público si no puedo reducir los impuestos que le cobra a la gente. Por eso tú ves los políticos bien desmedidos, cada vez trepando más y más el gasto público y refrendado por la Junta porque en algo se tiene que gastar el dinero. Eso es una realidad. Y para mí fue el grave error de Promesa. Estamos en un país que ha cometido error tras error, malas decisiones tras malas decisiones y estamos pagando hoy todas las consecuencias. Hablemos un poco de los evasores contributivos. Háblame en Arroyo Habichuela, ¿cuánto se evade contributivamente en Puerto Rico? O sea, ¿cuánto dinero se deja de recaudar en Hacienda año tras año por gente que sencillamente evade las contribuciones, no quiero llenar planillas y toda la cosa? Tú me has dicho que, en la época tuya recuerdo que hubo recaudaciones históricas, pero con todo y eso había también, aquí hay mucha gente que no sencillamente evade pagar contribuciones. Sí, mira, nosotros reconocíamos que podían haber cerca de 2.000 a 3.000 millones de dólares en ingresos que se dejaban de recaudar al año. Uno sabe que la captación jamás va a ser 100%. Así que jamás podíamos contar con esos 3.000 millones. Pero ¿qué hicimos? Poco a poco, a través de la digitalización y unos cambios de política pública que parecen pequeñas cosas, pero que hacen grandes diferencias. El pago de reintegro a tiempo. El tratar el catarro como catarro. Mira lo que ocurría antes de yo llegar al Departamento de Hacienda. En la época del 2016, 2015, se criminalizaba tener deuda contributiva con Hacienda. Se trataba como un criminal. Le hacían estos operativos de embargo y se enviaban a la palestra pública que se discutieran. Es verdad, esa gente debió haber pagado, pero para mí eso es tratar el catarro con quimioterapia. Yo prefiero, de alguna manera, lograr un plan de pago con estos contribuyentes que ir con el bate y rematarlos. Yo estaba en el negocio de liquidar deuda contributiva. Yo no estaba en el negocio de liquidar comerciantes. Y muchas veces eso es lo que vi. ¿Qué cambio nosotros hicimos? Nosotros vamos a meterle con todo al que ni siquiera está radicando, al que está entrando en esquemas de no pagar el Departamento de Hacienda y de hacernos la vida imposible. Los que no pagaban, esas personas toman riesgos. Los riesgos se deben atender de una manera distinta al que evade. Y para mí ese fue el gran cambio filosófico que nosotros dimos desde el 2017, flexibilizar los planes de pago. Por dar un ejemplo, todos estos embargos que ustedes vieron en la época del 2015-2016, eso dejó mínimo o máximo $2 millones en recaudo. Los planes de pago que hacía Hacienda dejaban 70, cuando comenzamos, los cambios que hicimos dejaban 70 millones más en recaudo. 70 son más que 2 en cualquier liga. Y enfocamos nuestros cañones a los casos de evasión contributiva que fueran casos mucho más llamativos, de gente millonaria, de casos mucho más grandes. Por darle un ejemplo. Bueno, este caso es uno de ellos. Ese caso fue uno de ellos. Nosotros, en la época que yo estuve en el Departamento de Hacienda, se presentaron 9 de los 10 casos de evasión más grandes en la historia del Departamento de Hacienda. Ese es el récord. ¿Cuánto dinero había ahí? Habían cerca como de 20 y pico, 30 millones de pesos. ¿Y esos panas o esas amigas que evadían contribuciones lo hacían a sabiendas de lo que lo estaban haciendo? Oye, era flagrante. Era falta de erradicación. Una erradicación enseñando que estaban en niveles de pobreza, si radicaban. Y cuando investigaban, millones. Una loquera. Una loquera bien flagrante. Entonces, pues tiene que no pagó el IVU, que es bien importante, ¿verdad? Pero extiéndele la mano con un plan de pago. ¿Sabes que Hacienda no permitía planes de pago de IVU?
antes de yo llegar a Hacienda. No lo permitía. Complicado, porque entonces de repente vas a provocar que la persona no tenga dinero para pagarte. Entonces no O sea, tienes nada. y es cierto, te lo debía haber enviado, pero ya no te lo envió. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? ¿O vas a entrar con una persona con conciencia en el mejor interés público y vas a entrar en un plan de pago para rehabilitar a ese contribuyente? Eso es como si cogiéramos una persona por robar en una tienda y le dieran la pena de muerte. Eso no, para mí no hacía sentido. Era muy desmedido. Y eso a nosotros pues nos dio los resultados. Y después de un gobierno que no pagaba ni los reintegros ni a los suplidores. Tú estás pidiendo que la gente pague a tiempo, pero tú no pagas a tiempo. Con la fila de los suplidores de aquí a Ponce. La verdadera contradicción. Es una contradicción. Completamente. Entonces la gente lo percibe y eso hace que los recaudos no lleguen al nivel que uno desearía llegar. Por eso los recaudos antes de yo llegar eran 9,000 millones y por eso cuando yo me fui eran 13,000 y pico. Así de sencillo. ¿Y cómo están hoy? Están más altos. Están más altos. Hacienda está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Yo creo que ya rozaron los 13,600 millones de dólares. De verdad, unos números que yo jamás en el 2017 hubiese pensado que se iban a alcanzar. ¿Qué se hace con ese dinero? Pues básicamente se subsidia la operación del Estado, mayormente en pensiones y empleados públicos. Esa es la realidad. ¿Y tú crees que eso está bien? No. De hecho, Molusco, en gran medida la emigración responde a esta política pública de mantener inalterado el gobierno de Puerto Rico por miedo a las repercusiones políticas, de mantener un gobierno grande que no nos basemos en el mérito del cargo ni necesariamente de muchas de las personas que lo ocupan o de un componente significativo de las personas que ocupan esos cargos, donde no hay unos programas de evaluación de esos servidores públicos, ni programas de entrenamiento que desarrollen ese profesional. El profesionalismo en el servicio público no ha sido una meta para los políticos. Tú puedes tener servidores públicos que no reciben planes de capacitación en un mundo tan cambiante. O los planes de capacitación están totalmente descontextualizados, viejísimos en el proceso y eso hace que el gobierno sea más inefectivo en los servicios que ofrece y para mí empuja a los jóvenes fuera de Puerto Rico. Por eso es que yo digo que el gasto público en Puerto Rico le da la espalda a los jóvenes y luego nos sentamos a lamentar su partida. Mira, este gobierno lo hace mal punta a punta. Hemos hablado infinidad de veces. Yo hablo con Lugaro aquí, he hablado con diferentes colaboradores que tenemos aquí en Molusco TV. Que, mano, o sea, yo no me considero conocedor, pero para nada del tema. Sencillamente soy un puertorriqueño más que tengo muchas preocupaciones por mi gente y por el país en el que nací, en el que vivo y en el que pienso morir. Entonces, de repente, hemos sido tan irresponsables. Obviamente, una persona que estuvo en el gobierno, que te lo narre en la cara lo que está pasando, que hemos sido irresponsables. Yo te estoy preguntando si el dinero de los recaudos, cómo lo utiliza el gobierno, si está bien, me dices que no, que no está bien. Me hablas de la emigración, hablamos de un problema de natalidad, hablamos de que los jóvenes no quieren tener hijos. Queremos señalar a los jóvenes, atacarlos. Cada vez que yo veo un político, esto sí me molesta muchísimo. Porque estos políticos que supuestamente son los estadistas y los tipos que odian dictadura, a veces tiran como de repente pensamientos dictatoriales. Yo te dicto a ti como joven lo que tú tienes que hacer. ¿Cómo tú vas a acusar a un joven de hoy, del 2025, que no quiera tener un hijo? Analiza el mundo de hoy. Analiza el mundo de hoy. Las imágenes de Gaza, de Israel, las imágenes de Ucrania, Rusia, las barcazas llegando ahí a las costas de Venezuela. Analiza Puerto Rico. Y cuando yo voy donde un joven de 22, 23, 25 años, donde una mujer, una pareja joven que decidieron no tener hijos porque no quieren traerlo a este mundo de mierda, ¿cómo tú crees que yo lo voy a atacar? Entonces el gobernante, el senador, el legislador o el quien sea, habla desde el punto de vista pensando, no, se nos va a joder el país. Es que el mundo lo jodieron ustedes. El país lo jodieron ustedes. Y las razones principales por las cuales esos jóvenes de hoy no quieren ser papás es por culpa de ustedes, hijos de puta, que crearon un mundo insostenible. Crearon un mundo de mierda. Y yo sería irresponsable. Es más, ¿sabes qué? A ese joven yo se la quiero hasta dar.
Porque antes los criticábamos, decían, tú estás pariendo como una guima para que el gobierno te los mantenga. Y el joven de hoy lo analiza mucho más. Yo no los voy a traer. Entonces, de repente, los pocos que tenemos, nuestro sistema los espanta. Y no creamos nada distinto para que el joven de hoy diga, hacho PR otra cosa, me quedo. Prefieren decir, ¿sabes qué? Hacho PR otra cosa desde la diáspora. Y eso duele. Desde la añoranza. Sí. Es triste. devastador. Que si triste, caballo. Es triste. Que si triste. A mí me duele con cojones. Sí, mira. Y pasa también en otras jurisdicciones. Japón, que es hiperdesarrollado. A veces tú llegas a un nivel de desarrollo tan y tan sofisticado que la gente también deja de tener hijos. Y la ha pasado a Japón. Yo creo que son múltiples factores. El mismo sueño americano se ha ido poco a poco desvaneciendo, donde ya es casi imposible tú tener una persona que se quede en la casa cuidando a tu familia y que la otra, el padre o la madre, uno de los dos solamente salga a trabajar para traer los ingresos para sustentar a su casa. Eso ya no se ve. Los dos tienen que salir a trabajar. Muchas veces tienen que hacer más de un turno en múltiples trabajos. Ese típico sueño americano que se aspiraba a los 70 y los 80 se ha ido desvaneciendo. Está ocurriendo también en Estados Unidos. Estas insatisfacciones. De hecho, hay muchas de las cosas que aquí discutimos como si fueran issues de nosotros exclusivamente, también se están viviendo en los Estados Unidos. El acceso a la salud, los profesionales de la salud, la escasez que hay, también se está viendo. No tan marcado como aquí, porque aquí hay un elemento de que los puertorriqueños se montan un avión y se van a los Estados Unidos, y Estados Unidos todavía su demografía se nutre mucho de trabajadores y de estudiantes que tal vez no nacieron en Estados Unidos, pero se mudan hacia allá para desarrollar sus carreras en esas etapas de su vida. Pero también se ve, y sí, yo creo que el desarrollo de económico y profesional que se ha visto en Puerto Rico, la inflación, los costos de vivir en la isla, que básicamente hacen casi imposible poder cumplir ese sueño que se tenía. Mi mamá un día, íbamos para el oeste de la isla, y me dice, Paco, tu generación va destinada a ser más miserables que nosotros. Y yo la miro y le pregunto por qué. Y me dice, porque ustedes habrán estudiado más que nosotros, pero no le van a poder proveer a sus hijos la calidad de vida que nosotros le pudimos proveer a ustedes. Y tiene tanta razón en eso, porque ese sueño, y digo sueño americano, ¿verdad? Pero esta expectativa de tú poder vivir en la tuya, tranquilo, en tu casa, un solo empleo de 8 a 5, regresar, poder mantener con eso tu familia, poder enfocarte en la crianza de tus hijos, eso se ha ido desvaneciendo dramáticamente. Y obviamente la calidad de la crianza se nota. Sí. Y es evidente, porque mami y papi están menos tiempo en casa. Cuando hay papá y mamá, que muchas veces el papá no está. Claro. Que lleva ¿verdad? a otro debate. Pero ahora mami tiene que trabajar por razones obvias. Pues ahora mami y papi están menos. Y el papá realengo por ahí. Es duro. Sí. Es bien duro. Hay muchos casos que ambos están presentes, sí, pero cada caso es individual. Pero entiendo que la métrica está en 60%, básicamente los crían una sola persona. Wow. Es un montón. Super es un alto. fenómeno. No sabía ese número. Entonces, pues la creación de la familia, papá y mamá, o papá o mamá, típicamente dos van a ser mejor que uno. Lo que se escoja, ¿verdad? En esa nomenclatura que se escoja de la familia, que ya está decidido aquí, el ordenamiento legal de quienes pueden tener hijos. Pero el que solo haya uno y que tenga que tener 2 trabajos, 3 trabajos, es duro tanto para ese proveedor de la familia como para los hijos que se crían en ese entorno. Mira la tasa de natalidad en Puerto Rico, miren esto. Esto va en picada full. Sí. Sí. Estamos hablando de tasa de natalidad de nacidos vivos en un año por cada 1,000 personas. Y no va peor en términos demográficos porque la expectativa de vida ha aumentado. Definitivo. Por la ciencia. Pero si no, la demografía en Puerto Rico estaría aún peor. Esto solo cuenta una parte de la historia, que es la natalidad. ¿Puedes describirle lo más crudo posible? Quiero que sea lo más crudo posible. Porque aquí, lamentablemente, nosotros vivimos en una sociedad, específicamente en PR, que no es hasta que realmente nos clavan con multa, nos dan contra el piso, es que logramos entender.
Y no con esto quiero que mañana los jóvenes empiecen a parir ni nada por el estilo. No, sigan tomando sus decisiones porque para eso vivimos en un lugar que, gracias a Dios, podemos tomar nuestras propias decisiones. Lo más crudo posible. Si Puerto Rico sigue en picada en natalidad, con las decisiones que están tomando todos nuestros gobernantes día tras día, ¿cuál es el destino que tú predices que va a pasar en nuestra isla? Que van a haber muchos viejos sin tener quien los cuiden. Y la salud mental en Puerto Rico se va a deteriorar aún más por dos razones. Porque los viejos se van a sentir en un estado de soledad bien grande y los pocos jóvenes que se queden se van a sentir abrumados de esa carga social de cuidar a estas generaciones más viejas. Por eso yo, cada vez que del sector de la salud, cuando me piden recomendaciones, siempre digo, calibra tiros para salud mental, porque en Puerto Rico se va a disparar. De hecho, los días pacientes de hospitalizaciones de hospitales de salud mental han aumentado a pesar de que la demografía va hacia el piso y va a una tendencia cada vez más y más alta. Y yo creo que a pesar de que la demografía va a seguir disminuyendo, esa métrica va a seguir aumentando. Y en gran medida va a responder a lo abrumado que nos vamos a sentir en Puerto Rico si de alguna manera no revertimos esta tendencia. Obviamente hay familias, ¿verdad? Hay parejas que deciden no tener hijos, eso se respeta. Yo tampoco, ¿verdad? Estoy para juzgar a nadie. En mi caso, en mi matrimonio, pues nosotros tenemos unas situaciones particulares que nos impiden poder tener hijos por la vía ordinaria, que puedo entender, puedo tener empatía por esas parejas también que no tienen esa capacidad de poder tener hijos como me pasa a mí, en mi caso. En el caso de mi familia, que eso también lo puedo entender, puedo solidarizarme un montón, y sé que mi esposo y yo nos solidarizamos con esas familias que viven esos retos. Pero por otra parte, también hay que reconocer que nunca va a ser el momento perfecto para tener un hijo. Siempre va a haber algo que uno desearía que fuera distinto en ese proceso. Tienes toda la razón. Yo soy papá de 2 hijos y es la realidad. O sea, uno nunca está listo para eso. Yo creo que es una decisión bien compleja y cuando nacen hay que meterle el frente, hay que darlo todo por el todo para tú hacerlo lo mejor posible. Eso es una realidad lo que tú dices. Pero ahora mismo, por ejemplo, mira este reportaje. Puerto Rico promedia menos de un hijo por mujer en edad reproductiva. Para que la gente logre entender, para lograr mantener una raza necesitamos mínimo 2.5 hijos por mujer. 2.5 hijos por mujer es lo que necesita Puerto Rico para lograr mantener nuestra raza. Si ahora mismo en Puerto Rico se promedia menos de un hijo por mujer, sin duda alguna estamos destinados a vaciar la isla y a desaparecer como puertorriqueños. Y eso le añade el componente que en Puerto Rico emigrar es más fácil, salir de la isla es más fácil que tal vez en otras jurisdicciones. Claro. Es más fácil que un puertorriqueño llegue a Puerto Rico, que un venezolano que un puertorriqueño llegue a Estados Unidos, porque somos ciudadanos americanos, que un venezolano llegue a Estados Unidos. Entonces tenemos esa válvula de escape. Tú sabes que a mí obviamente lo que nos tiene aquí básicamente es que Puerto Rico está más dividido que nunca. Mira que bien polarizado. Está más polarizado que nunca, pero bien polarizado. Sí. Obviamente hay unas nuevas generaciones que obviamente pues tienen voz y tienen voto y que hay que escucharlo. Pero Puerto Rico está más polarizado que nunca. La guerra de generaciones es pero terrible. Sí. Estamos todos los cuarentones y cincuentones metiéndole caña y disparándolo a los jóvenes disparándolo a los de 50 y 60. O sea, estamos bien divididos. Y obviamente los partidos políticos provocan esta mierda. Esto es la realidad. Y otras divisiones, la polarización del estatus político de Puerto Rico también. No, sin duda alguna. La pregunta que te tengo es, obviamente tú dijiste que tú escribiste parte del plan de gobierno de Ricardo Rosselló. La parte contributiva. La parte contributiva. ¿Tú te consideras qué? ¿Estadista? ¿Eres PNP? Yo creo en la unión permanente de Puerto Rico con los Estados Unidos, sin duda alguna. Y creo que hay grandes beneficios de nosotros tener esa ciudadanía americana y como único se perfecciona esa unión permanente es con la estadidad. Ok, tú, muy bien, eres estadista, obviamente militas en el partido no progresista y toda la cosa. Ok, yo quiero que tú
como ciudadano puertorriqueño, que estuviste dentro del gobierno incluso, y estás consciente de que esta división partidista nos divide a un nivel terrible, ¿cómo tú personalmente, porque imagino que cuando tenías 28 años, tu manera de pensar era completamente distinta a la manera de pensar Evoluciona. de hoy? Uno madura. Por ejemplo, yo que, pues sí, yo endosé a Dalmau, la gente sabe por dónde yo jangueo, la gente piensa que yo soy izquierdista demente, a mí la izquierda extrema y la derecha extrema me la paso por los cojones ahora mismo porque realmente no resuelve absolutamente nada. Yo soy básicamente un idealista, yo puedo realmente escuchar de derecha y una buena idea de un tipo de derecha y diga, mano, esta idea está bien cabrona. Pero de la izquierda, o sea, yo puedo janguear. Yo soy una persona que si realmente, yo lo que quiero es buena gobernanza. Pero cómo realmente nosotros podemos, nosotros como puertorriqueños, tratar de entendernos más. Sí, porque estamos jodidos en el sentido de que esta división no nos va a llevar absolutamente a nada. Yo creo, primero en el respeto a la dignidad de la persona. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando peyorativamente se le dice izquierdista o comunista a una persona que piense distinto a uno. Como tampoco me gusta ni aprecio que se me diga arrodillado, porque yo atesoro mi ciudadanía americana, porque yo atesoro que gracias al gobierno federal yo pude educarme universitariamente hablando, con la beca Pell y de igual manera con los préstamos estudiantiles para pagar el costo de matrícula de mi maestría en Boston. Yo vivo bien agradecido de eso. Yo vivo bien agradecido de haber sido parte de una firma a nivel nacional, pero más arraigada a Estados Unidos. Y todo lo que aprendí allí, realmente yo me siento ciudadano americano y lo valoro muchísimo. Y no aprecio, ¿verdad? Que las personas que pensemos así digan, tú eres un arrodillado. No, es que yo soy agradecido de las oportunidades que nos ha dado la vida. Tampoco me siento en posición de, como yo pienso en la unión permanente, agarrar a una persona que lo ve distinto y ser peyorativo con él, porque eso no lleva a ningún lado. Te digo algo más. Bajo gobiernos PNP y populares que creen en la unión permanente con los Estados Unidos en sus modalidades distintas, en el Estado Libre Asociado y en la estadidad, gran parte de ellos, pues el gasto público ha crecido dramáticamente y eso nos separa de la estadidad. Tú no puedes tener un Estado como Puerto Rico gastándose 13,000 y pico de millones con un sistema impositivo tan caro como el que tenemos nosotros, porque si transicionas hacia la estadidad, te aplican las leyes contributivas federales y vas a recaudar mucho menos. Vas a recaudar como 2,000, 3,000 millones menos. Entonces, si tu aparato del Estado necesita 13,000 millones para operar y solo vas a recaudar 10, pues ¿cómo te puedes integrar a la estadidad? Inmediatamente. Me pueden decir el crecimiento económico. El crecimiento económico no llega inmediatamente. El pago de nómina es cada quincena. Sí, porque hay una desinformación grave y temeraria de eso. No hay cosa más antiestadista que aumentar el gasto público del gobierno estatal. Así de sencillo. Y gobiernos estadistas es lo que han hecho. El track record alude que en los pasados años lo que se ha vivido es un aumento del gasto público, que se entiende porque hay un aspecto de las pensiones que lo tuvo que absorber el Fondo General, pero como quiera, el aumento va mucho más marcado que esa parte exclusivamente. El gobierno no ha hecho una reflexión y una reforma de tener el gobierno más eficiente posible y más costo efectivo para nuestros ciudadanos. Eso es una realidad. De promesa para acá, fuera de Suri y Sesco Digital, ¿qué reforma de servicio a la ciudadanía tú has visto del 2016 para acá? Bueno. Que puedes radicar tu planilla electrónicamente, que el reintegro te va a llegar más rápido por depósito directo y que puedes sacar tu malvete de una manera más fácil. O sea, que hay progreso. Que es importante, pero con 10 años con una junta que se supone que iban a decirnos a nosotros cómo gobernar bien. Sí, pero el progreso, entonces, por cosas que tú hiciste. No, bueno, Sesco Digital no. En el caso de Suri. En el caso de Suri fue un esfuerzo de trabajo en equipo que va desde antes que yo. Yo recuerdo llamar a García Padilla, invitarlo al Departamento de Hacienda, ya cuando estábamos culminando la implementación de Suri, que tomó un montón de años, llamarlo y llevarlo al sótano para que viera a los programadores y agradecerle, porque bajo él fue que se comenzó, se contrató a esta firma y se comenzó el proyecto Suri.
¿verdad? Ellos solo dejaron el 5% de las planillas radicadas a través de Suri. El otro 95% vino después. Pero esa decisión que tomó García Padilla y el secretario Juan Zaragoza en ese momento Sí, digitalizar todo. Fue muy acertada. Que la implementación es donde se separan los adultos de los niños. Sí, definitivo, porque ahí es donde el demonio está en los detalles. Y tú chuparte de eso como gerencia porque cometes errores en una implementación. Y los insultos y la insatisfacción de la gente inicial, como todo cambio, la coge uno, la cogía mi equipo de trabajo. Pero mirar el Departamento de Hacienda ahora valió la pena totalmente. Estás hablando de la estadidad, que tú crees en la unión permanente con Puerto Rico, con Estados Unidos y toda la cosa. Hablas de que no hay nada más que nos aleje de la estadidad que aumentar el gasto público, sin duda alguna. Obviamente, eso lo sabes tú y eso lo sabe un grupo limitado de personas que conocen de las estructuras gubernamentales. Lamentablemente, yo no puedo decir lo mismo en este micrófono. Hay mucha gente que nos está viendo que sí conoce exactamente lo que tú estás diciendo. Pero hay un grupo enorme que no conoce eso, que simplemente quiere la estadidad porque sí. Quieren la estadidad por los beneficios y no sabe qué significa que sea que llegue la estadidad a Puerto Rico. Una de las cosas que tú me dices entonces es que aumentar el gasto público nos aleja de la estadidad, pero vemos constantemente que el Partido Nuevo Progresista le vende a la gente una estadidad. Yo quiero que tú seas lo suficientemente honesto conmigo. Yo soy de los que creo, no creo, estoy seguro. Mañana hay un referéndum, hay qué sé yo, unas elecciones especiales avaladas por el Congreso de los Estados Unidos. Sin duda va a ganar la estadía por Puerto Rico. No tengo ningún tipo de duda. O sea, cero duda. Cero duda. ¿El PNP nos vende una falsa estadidad para ganar elecciones? Mira, desconozco. No me atrevería a decir eso porque nunca formé parte de las estrategias del partido, del mensaje que quiere llevar el partido, el verdadero propósito. Yo no estoy ni tan seguro que los líderes del partido sepan las implicaciones financieras de trepar el gasto de gobierno a los niveles que hemos estado viendo. Yo no estoy ni tan seguro que ellos entiendan bien porque a mí nadie me lo dijo. Esto fue que lo estudiamos nosotros con nuestro equipo en Hacienda y los economistas. Y ahí es que yo internalizo, ojo, este aumento que se está viendo, estas decisiones de seguir aumentando sin hacer una reflexión, esto solo nos pone en una situación bien desventajosa porque si computamos cuántos taxes recaudaríamos con las leyes federales acá, con que la IRS recaude los impuestos en vez de Hacienda, vamos a recaudar muchísimo menos. Pero por bastante. Entonces, ¿qué hacemos tomando estas decisiones de trepar el gasto público? Y van a venir los vendesueños y te van a decir, no, es que el desarrollo económico se va a disparar a unos niveles tan y tan grandes que esa brecha de recaudo la va a poder compensar con el desarrollo. Pero es que eso no viene inmediatamente. Eso no viene inmediatamente. La estadidad, si se implementara aquí, yo no preveo que en la inmediatez tú va a haber un cambio dramático. Además de que no nos exime a nosotros como gobierno el correr el Estado bien. Este Estado federado. Hay estados que la están pasando mal también. Pues la estadidad no es sinónimo de o no te exime de ser una responsable. Quiebra, deuda. La estadidad no te exime de un sinnúmero de cosas que mucha gente en Puerto Rico piensa que nos exime. O sea, sí. Hay estados que quebraron. Hay ciudades que quebraron, los estados no pueden quebrar técnicamente, pero como quiera, hay estados que se la han visto financieramente bien apretados. Bien apretados. Que no se están tirando la irresponsabilidad que nos tiramos aquí. Es que Molusco, la irresponsabilidad de Puerto Rico por décadas fue a tal magnitud que nuestra quiebra es por bastante la quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos. Nosotros tenemos eso, de récords, nos gusta hablar de récords, tenemos ese récord. Repíteme eso, pa. Puerto Rico fue la quiebra municipal más grande en la historia de Estados Unidos. Queremos hablar de récords, ese récord también lo tiene Puerto Rico. Así de irresponsables somos. Es casi hasta inexplicable cómo se pudo esconder este desfase y estos déficits por tantos años. Cómo mucha gente se hizo de la vista larga, incluyendo personas de los mercados financieros vendiendo los bonos de Puerto Rico
sabiendo que aquí el desfase era y que el colapso era inminente. ¿Por qué tú entiendes que alguien quiere ser político en este país? ¿Por qué tú entiendes que alguien quiere coger este candela y este fuego, sabiendo que si se van a trabajar en alguna empresa privada pueden ganar mucho más? Pues hay personas que tienen ese espíritu de vocación. Te voy a dar un ejemplo. Mi mentor y una persona que admiro muchísimo y que tuve muchas diferencias con él en nuestra relación, pero que lo admiro profesionalmente y como puertorriqueño. Manuel Díaz Saldaña. Él pudo haber sido millonario. Él pudo haber tenido su firma de contabilidad. La tenía antes de. Y él renuncia a su firma, se va al Departamento de Hacienda, está 5 años casi, y luego se va a Contraloría, está otros 13. Le dio los 18 años más productivos de su vida al gobierno de Puerto Rico. Y tiene ahora una vida muy modesta. Pero ese hombre es un servidor público nato. Sale de su corazón. Y las aportaciones que ese hombre hizo, para mí, un prócer de Puerto Rico moderno. Hay personas que nacen con esa vocación. No, y lo reconozco. Y sí, podemos nombrarlos. Y no tengo la menor duda de que existen, que gente está dispuesta a sacrificar toda su vida por ser un servidor público, por servirle al país. Hay gente que sencillamente yo sé que lo haría. Estamos claros en que para cambiar a Puerto Rico de la dirección en la que va, hay que hacer cambios radicales. Y todo gobernante tiene que entender que si quieres hacer cambios reales y positivos para Puerto Rico, toda decisión que tú vayas a tomar cuando llegues al poder, ninguna va a ser cool. Todas van a ser mega antipáticas, todas van a ser mega radicales, porque no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Según tu experiencia, tus conocimientos, que imagino que me imagino sí, ahí me falta y voy a necesitar mucho más data para poder tomar decisiones. Puede que mañana tú entres a ser gobernador de Puerto Rico o a tener un puesto mucho más de poder dentro. Que no va a pasar y no lo persigo. Para dejar la cosa... No, yo sé, y siempre lo comentan, sí. Y es como el debate todos los días, si Francisco Pared va a ser gobernador o quiere algún puesto, postularse. Y te voy a decir, yo creo que para personas como yo no hay espacio en la política puertorriqueña. Para personas como Francisco Pared no hay espacio en la política puertorriqueña. No. ¿Por qué? Porque la clase política en Puerto Rico está demasiado populista. De todos lados. De todos lados. Faranduleo. Y se convierte en un discurso de quién da más dinero que no es de ellos. ¿Quién tira más a la calle? Se ha convertido en un concurso de quién dice que va a tirar más dinero a la calle. Pero vamos a jugar a la especulación. Ok, ya estamos claros. Lo dejaste claro, está el clip. Aquí está el clip de que tú no quieres ser parte del gobierno de Puerto Rico. Pero ponle que sí. Tú y yo sabemos que los cambios que hay que hacer en el gobierno de Puerto Rico, todos van a ser antipáticos. ¿Con qué es lo primero que tú trabajarías para realmente hacer un cambio radical de la dirección en la que vamos ahora mismo, que es al abismo? Y te lo voy a traer a este estudio. Molusco, cuando tú miras este estudio, ¿cuánto tú te gastaste en equipo e infraestructura? Una trulla, ¿verdad? Gran parte de tu presupuesto se fue en equipo, tecnología, probablemente adiestramiento a tu personal. Se tuvieron que sentar, tuvieron que dedicar horas. Ahorros, préstamos, de todo. Pero no fuiste y reclutaste a tus panas porque creen como tú y te gastaste todo en nómina, ¿verdad que no? ¿Verdad que invertiste un montón en infraestructura, en tecnología? Fuiste meticuloso a quien reclutaba para que fuera parte de tu equipo de trabajo, ¿verdad? Sí. El gobierno de Puerto Rico gasta menos de 2% de su fondo general en CAPEX. Esa es la terminología financiera. Capital Expenditures. Erogaciones, desembolso en mejoras de capital. Solo 2%. ¿Cómo tú puedes transformar la gobernanza si solo te gastas 2% de tu presupuesto en mejoras de infraestructura tecnológica, infraestructura de las calles? Por eso la gente ve muchos boquetes en la calle. ¿Cuál es el número saludable? Típicamente de 5 a 8. 5 como mínimo. Otros estados llegan al 8. Entonces, si no puedes gastar más, ¿verdad? Porque tenemos un sistema impositivo, uno de los más caros de la nación. Si no puedes gastar más y tienes que gastar más en infraestructura, ¿a dónde te lleva eso? A tener que dejar de gastar en otras partidas. Y ahí es donde vienen las conversaciones incómodas. ¿De dónde cortamos? ¿Qué estamos dispuestos a dejar ir? ¿Qué programas de gobierno que no están rindiendo
frutos estamos dispuestos a dejar de llevar a cabo para poder invertir en infraestructura, en tecnología. Por eso cuando yo lo escucho y veo que no toman esa decisión, yo sé que están destinados ya del saque, ya yo sé que estamos destinados a la inercia. Creo yo que se llama gangrena, ¿verdad? Si a ti no te amputan un dedo con gangrena, ¿qué ocurre eventualmente? Se pudre todo el brazo. Y te mueres. Me muero. Si no tomamos estas decisiones de amputar lo que nos está afectando, reducir eso para preservar el resto, pues nos vamos a ir todos por el chorro. ¿Tú sabes dónde cortar? Es más sencillo de lo que la gente cree. En términos numéricos, políticamente es un desastre. ¿Dónde cortamos? Por donde se tiene que cortar. Porque hay otra cosa, Molusco, también, y es populismo. La corrupción es reprochable. El Departamento de Hacienda es la única agencia, yo creo, de toda la nación americana certificada por ISO en políticas de antisoborno. Así que la gente ya en Puerto Rico podrá saber cuál es mi postura con la corrupción. No es poca cosa. Pero decir que aquí todos se lo roban. Tú has tenido aquí a García Padilla. García Padilla fue gobernador de Puerto Rico. Tú ves a García Padilla millonario en Suiza. ¿Verdad que tú lo ves aquí joseando, trabajando duro para llevar a su familia? Él se fue de la fortaleza como uno más de los puertorriqueños. Tiene hasta una finca donde vende plátano y todo eso. Vendiendo plátano, agricultura, moviéndose, siendo analista político, llevando su práctica legal. Tú no ves a García Padilla millonario en las Islas Caimanes. No fue que él fue a donde Juan Zaragoza y le dijo, nos quedan 4 días, hazme ahí un wire transfer de 40 millones de pesos que me voy. Eso no ocurre aquí. Eso no ocurre aquí, pero te lo han vendido de esa manera porque el populismo es eso. Buscarte soluciones simples para problemas complejos. Y Puerto Rico tiene unas decisiones políticamente complejas que tiene que tomar. Tiene que recoger cable, punto. Y va a haber un shock. Pero ese shock se va a ir mitigando cuando comienza a invertir más en infraestructura, en tu sistema de educación, en tu sistema de seguridad, no siendo populista con tu sistema de salud. Mano, y tú tienes un secretario de salud que las métricas dicen que hay 24 hospitales quebrados básicamente, y él te dice, no, todo esto está de lo más bien porque yo le vendo este hospital quebrado de uno a otro, y dice, estás comprando tiempo. Solo estás comprando tiempo. Voy a darte un ejemplo. Él aludió a que, no, porque hay un hospital en San Germán que se vendió a otro hospital. Perfecto. Y si este hospital que lo compró, que también tiene operación en San Germán, opera de tan mejor manera el hospital quebrado, ¿qué va a ocurrir con los 3 hospitales en Mayagüez? ¿Qué va a ocurrir? Pues se van a vaciar también. Pues eventualmente va a haber una reducción. Es una irresponsabilidad entonces del secretario de Salud. Yo creo que no es responsable ignorar que las métricas financieras reconocidas internacionalmente para predecir quiebra, veas que tienes 17, 20 hospitales, yo creo que llega a 24, que te dicen esto está crítico, y que tú digas que no porque se venden unos a otros. Pues es un irresponsable. Yo siento que eso no es una manera responsable. Pienso que están muy mal asesorados. Pienso que alguien en el Departamento de Salud debe asesorar mejor al secretario. A mí el secretario de Salud me da una ansiedad que nunca había existido en mi vida. Yo no pensaba que yo padecía ansiedad hasta que yo veo ese cabrón hablar. No, yo no quiero, ¿verdad? No me Eso soy yo. Eso soy yo. No puedo, ¿verdad? Pero escuché sus manifestaciones en una entrevista y de verdad me dolieron. Porque es verdad, pues él tal vez puede evitar quiebras durante este cuatrenio. Te noté ansioso, así que te causa ansiedad. Porque yo causa lo miro. ¿Tú sabes por qué causa ansiedad? Ok, Francisco, vamos a hablar claro. Tú eres un puertorriqueño como yo. ¿Tú sabes por qué causa ansiedad, papi? Porque mientras ese pana está diciendo estupideces en ese micrófono, tratando de venderle a la gente lo que no es, los hospitales están llenos de familias puertorriqueñas sin que los atienda médicos, sin que no tengan enfermeros, los enfermeros con las peores condiciones de la historia. Y realmente, ¿sabes qué? Llega el momento en que yo me desespero también, al igual que tú te puedes desesperar. Tú eres mucho más responsable que yo con tus palabras. Y por eso te admiro muchísimo. Yo soy un poco más irresponsable en mis palabras porque a mí me da ansiedad. Porque yo estoy todos los días aquí. Yo leo todos los días las redes sociales. Yo escucho todos los días a la gente. Mira, molo esto para acá, molo esto para acá. Me causa desesperación viendo a una persona cómo le miente al país. Eso soy yo. Yo no sé si él sabe que él está mintiendo. Yo no creo que él sepa. Yo pienso que no está asesorado. Nadie se ha sentado con él y le ha dicho, mira, el Altman C-Score significa, cuando tú tienes estas métricas en el Altman C-Score, es que ya estás quebrado y que no hay solución.
Básicamente. Y te digo más. Y volvemos a lo mismo, es la cadena de cosas que ahorita tú dijiste. Es la contratación y poner gente en puestos que no tienen el expertise para manejar los destinos. Lo complejo que es. Eso es lo que pasa. Y este gobierno ha sido élite en esto. En poner gente. Hay unos buenos. Hay buena gente en diferentes posiciones, ¿verdad? No todos. Pero hay una gente, papi, que pusieron ahí que están con un tornillo. Y también, brother, nadie quiere realmente hoy día trabajar en el gobierno de Puerto Rico. Esa es la verdad. Los mejores hombres y mujeres no están ahí. O porque no quieren estar, o sencillamente porque pues hay unos compromisos gubernamentales, ¿sabes? De campaña que te tengo que poner ahí. Al final del día, ¿quién la paga, papi? Sí, nosotros. Molusco, mira, es que hay cosas que es como bajarla al sentido común para que la gente la internalice. Si tú tienes pocos recursos de algo y los diluyes en un espacio bien amplio, ¿qué pasa con esos pocos recursos? Probablemente no va a poder servir bien. Eso es lo que está pasando con nuestro sistema de salud. Tiene hospitales que están vacíos, que tienen personal de la salud que no se está utilizando óptimamente. Si tú compactaras el sistema de salud, tú tuvieses menos facilidades, pero más facilidades bien dotadas. Eso es lo que se está viendo. Es un asunto de logística. Pero como nos gusta pensar que es un éxito tener un hospital quebrado en la marquesina de casa, por decir que está abierto, un hospital que pierde dinero, más temprano que tarde va a dejar de ser un hospital y se convierte en un matadero. Eso es lo que quieren. Por decir que tenemos hospitales, porque el letrero dice hospitales, pero tiene unos déficits. El hospital del maestro de los estados financieros sale que pierden chavos desde 1998, consistentemente hasta el 2025. ¿Y cómo eso es sostenible? No. Viven de que ponen al Estado en una situación. ¿Qué secretario de Hacienda va a ir a embargar camas? Que alguien me explique. En descoordinación con el secretario de Salud. Vamos a embargar las camas. Vamos a embargar el equipo, el laboratorio. Vamos a embargarlo. Vamos a ponerle la cinta del zipperle. Si tú fueras secretario de Hacienda, ¿te tirarías esa así, loner? Sin tú saber a conciencia qué efecto tiene eso sobre tu sistema de salud, porque tú no eres perito en el sistema de salud, tú eres secretario de Hacienda. Pues entonces hay hospitales que han vivido de eso. Han vivido eso, trepan las cuentas por pagar, abusan de ese sentimiento. Bueno, el IARES al hospital maestro le vino a meter mano ya aquí hace unos meses, pero llevan deudas con el IARES por un periodo prolongado de tiempo. Es que al IARES también le da trabajo. Vamos, paciente, salte de ahí que voy a embargar la cama. Chico. Sí. Ante la opinión pública no te ves bien. Es que no es ni la opinión pública, es que hay un issue también del sistema de salud. Que no puede ser una decisión que el secretario de Hacienda tiene que saber. Mira, el secretario de Hacienda tiene unas facultades. Si yo hubiese ejercido todas las facultades tal cual como permite la ley, yo hubiese sido el peor secretario de Hacienda en la historia. Porque que tú tengas una facultad no significa que la tengas, que te da derecho a utilizarla desmedidamente, sin entender las repercusiones de tu ejercer esa facultad. Por eso hay humanos dirigiendo agencias. Por eso el secretario de Hacienda es un humano, porque si no tú pones un robot, le código y ejecútalo así, tal. La facultad dice tal. A ver qué pasa. Se va a la quiebra el hospital del maestro. Se hizo público ahora, pero eso llevaba años. ¿En quiebra? En quiebra. Ahí salió un estudio, más de la mitad de los hospitales en pérdida. 40 millones en pérdida, güey, dice el reportaje. Entonces te dicen, mira, los planes médicos, y es verdad, los planes médicos hacen bien difícil la cosa. Yo trabajé para la industria de los hospitales, yo puedo entender lo difícil y lo complejo. Pero entonces tú le preguntas al hospital de maestro, mira, ¿cuánto es que te debían los planes médicos? 2 millones de pesos. Pero es que tú debes 40. ¿Cómo es que la culpa es del plan médico? ¿O la culpa es que ya no iban pacientes a tu hospital? ¿Y a qué se debe que no vayan pacientes a ese hospital? Bueno, que hay menos personas y la ciencia ha avanzado un montón. Antes una operación podía tomarte 7 días de hospitalización y hoy es una hospitalización ambulatoria. Sí, te va el mismo día. Entonces, eso te quita días pacientes. Eso es como una panadería que no venda pan. ¿Cómo le iría a una panadería que no vende pan? Yo recuerdo que a mí cuando me hospitalizaban, qué sé yo, me mandaban la factura por correo y como que siempre me pichaba eso, ¿verdad? La gente le pichaba esa mierda. Es bien difícil. Si el plan médico no te paga, es bien difícil también cobrar
el copago que típicamente se debe en esa hospitalización y una vez el paciente se va, es casi imposible. Las métricas de cobro es mínima. Antes de irnos, llevamos ya hora y pico hablando. No quiero que esta sea nuestra última conversación. Irónicamente me pareció la conversación mucho más dura de la que yo pensé que íbamos a tener. Yo sabía que íbamos a tener una buena conversación, pero no sabía ni por dónde íbamos. Obviamente teníamos estructurado la entrevista, pero no sabía qué tan cool iba a quedar. Espero que la gente la compartan este contenido. Me parece que es sumamente cool. Si comparte el contenido, dale me gustita a la caja de comentarios. Antes de ir a un segmento que se llama ¿Verdad o Mentiras para Puerto Rico? Quiero que me des tu opinión de la participación de Bad Bunny en el Super Bowl. Va súper bien. De verdad, súper encomiable. Es uno de los artistas más grandes en el mundo. Y está haciendo cosas maravillosas. Y habla volúmenes de su equipo de trabajo también. De verdad, yo me siento bien orgulloso de su equipo de trabajo, lo que han logrado. O sea, eso se requiere mucha creatividad y mucha disciplina para lograr esa proyección que están logrando. Y que vaya y cante allí en español y lo disfrute todo el mundo. Eso yo no veo nada controversial. No veo nada controversial. Sin duda. Ahí estaremos el 8 de febrero viendo. Va a ser una locura ese día. Un curete cabrón, viendo gente mordida. Mira, vamos a hacer esto, Francisco. ¿Verdad o mentira para Puerto Rico? Tengo varias preguntas y tú me contestas. Ok, ¿verdad o mentira para Puerto Rico? ¿Cortar empleados públicos nos ayudará a salir del crical que estamos ahora mismo? Depende de quién corte. La pregunta, si fuera cortar los empleados improductivos en Puerto Rico, ¿sería beneficioso? Sin duda. Cortar los empleados productivos, pues es un problema. ¿Verdad o mentira para Puerto Rico? ¿El sistema unicameral ahorraría dinero significativo? No soy fanático de la unicameralidad porque concentraría demasiado el poder en el presidente de su único cuerpo. Para mí, el aspecto de que, y lo aprendí en Hacienda, puedo entender que las personas piensen distinto, lo viví en Hacienda, un presidente de un cuerpo tiene demasiado poder en el proceso legislativo. Entonces, cuando tienes dos, se diluyen uno al otro. Teniendo solo uno es demasiado poder. ¿Verdad o mentira para Puerto Rico? Sin fondos federales, ¿Puerto Rico no sobrevive? Pasarían décadas para que Puerto Rico pueda salir de las implicaciones económicas. Si Puerto Rico no tuviera la relación que tiene con los Estados Unidos, yo no viviría cuando ya Puerto Rico cumpla con las métricas económicas que hoy tiene. Eso es una realidad. Pues es que es posible, pero va a tomar mucho tiempo de transformación y duraría décadas. Yo no viviría para que Puerto Rico regrese al nivel que está hoy. ¿Verdad o mentira para Puerto Rico? ¿Hay más servicios por contratos en el gobierno que empleados en el gobierno? No. Contratos no. Sí hay una cantidad sustancial de contratistas en Puerto Rico. La métrica señala que el 75% casi 75% del presupuesto del Fondo General se va en servicio a la deuda, pago de pensiones y nómina. Ok. Última pregunta, ¿en verdad o mentira para Puerto Rico? ¿La deuda más grande que nos odió la hizo Luis Fortuño? Bajo Luis Fortuño hubo un refinanciamiento. Por eso es que hay un poco de desinformación. Fortuño, el equipo financiero de Fortuño se halló en una situación donde la única alternativa que tenían era refinanciar deuda para poder empujar la lata. Ya. Y llegó muy tarde. De hecho, las políticas... Hay momentos que hay políticas de austeridad que pueden tener más efectividad que en otros momentos. Cuando ya ese equipo llega ahí, ya estábamos sentenciados a una quiebra. Él compró tiempo. Yeah. Y el hecho de reducir la nómina compró tiempo. Tal vez si hubiesen hecho eso en los 80 o en los 90, esas políticas, ser un poco más juicioso con el gasto público, tal vez la historia hubiese sido otra. Pero ya bajo la época de él ya estábamos tarde. Francisco Párez, gracias por estar conmigo aquí. A usted por la oportunidad. La pasamos cabrón. Sí, definitivamente. Agradecido y de verdad agradecido de los puertorriqueños y de la vida por todas las oportunidades que me ha dado y siento la responsabilidad de hablarle a ustedes cómo veo las cosas. Abrazo, bro. Gracias. La que hay. Abrazo a ustedes. Gracias por siempre estar con nosotros acá en Molusco TV. Comparte el contenido, dale me gusta. Ahí está la caja de comentarios. Molusco TV. Check.